Ministerio Jesús a las Naciones presenta al pastor Rafael Alcántara con una palabra de Dios para tu vida. Porque me rescató, porque me trajo aquí. Muchos creyentes se preguntan por qué los cristianos no guardamos el sábado. El libro de Éxodo capítulo 20 nos enseña los 10 mandamientos, entre los cuales se incluye el mandamiento de observar el reposo del día séptimo, lo cual equivale a sábado. El mandamiento fue incluido en el decálogo dado a Moisés para que el pueblo de Israel separara tiempo para estar en la presencia de Dios, le honrara, le adorara, le diera gracias por todo lo que recibían de Él durante la semana. Ahora bien, cuando el Señor Jesucristo vino a dar cumplimiento a la ley de Moisés, que el Señor Jesús sanó a varias personas en día de reposo. Sanó a una mujer que estaba encorvada de hacía muchos años. Sanó a un hombre de una mano seca. Y cuando los religiosos dentro de la misma sinagoga judía le decían que por qué él sanaba en sábado cuando no estaba permitido por la ley, el Señor Jesús le dijo que había que hacer el bien en el día sábado. Los evangelios nos enseñan que los discípulos de Jesús de alguna manera desafiaron la interpretación de los ancianos judíos de cómo se debía guardar el día de reposo. Recogieron espigas, entraron a los sembrados y con las manos se alimentaron de los sembrados, lo cual constituía una violación del día de reposo, según la interpretación de los judíos o de los intérpretes de la ley de la época. Ahora bien, mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo, después que murió en la cruz del Calvario, resucitó de entre los muertos al tercer día, siendo el primer día de la semana, lo cual equivale a domingo. Ese primer día de la semana se constituyó para la naciente iglesia cristiana el día en que los cristianos se reúnen a celebrar la resurrección de nuestro Señor. Ese primer día de la semana se convirtió en el día de adoración de la naciente iglesia que tiene su comienzo en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Los discípulos del Señor eran judíos, la madre del Señor era judía, la naciente iglesia que surgió era una iglesia judía. Y a pesar de que seguían observando el sábado para identificarse con sus compatriotas judíos y poderles pasar el evangelio, aún así se reunían el día domingo para celebrar y conmemorar la resurrección de nuestro Señor. Los evangelios nos enseñan a nosotros que el Señor Jesús es el cumplimiento de la ley, que la ley y los profetas eran hasta Juan, pero que Jesucristo cumplió la ley que tú y yo no podíamos cumplir. Cuando la iglesia empieza a extenderse alrededor del mundo y empieza a expandirse con el primer equipo misionero formado por el apóstol Pablo y su compañero Bernabé, en Hechos capítulo 13 nos dice a nosotros que ellos emprenden el primer viaje misionero desde la ciudad de Antioquía, en Siria. Desde allí empiezan su labor de plantar iglesias y la estrategia de Pablo era entrar los días de reposo, es decir, el sábado, a predicar a sus compatriotas judíos y llevarles el evangelio, pero siempre entendiendo que no debían enseñar la ley, sino exponer el que Jesucristo era el Mesías que los profetas habían anunciado. Sin embargo, cuando los judíos se negaron a recibir en muchos de esos lugares la enseñanza que Pablo traía, revelando las profecías del Antiguo Testamento de que Jesucristo vino para cumplir la ley, Pablo emprendió el ministerio al que el Señor lo mandó, a llevar el evangelio a la naciente iglesia judía. En varios pasajes, Efesios capítulo 2 y otras partes de la Escritura nos enseñan que el Señor de los dos pueblos, judíos y gentiles, hizo un solo pueblo.
ese solo pueblo se debía regir por las enseñanzas de la palabra de Dios y la revelación de Jesucristo en los evangelios y la revelación que luego le daría a los apóstoles en todo el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros aprendemos que la iglesia se adoraba y se reunía el primer día de la semana para compartir el pan o celebrar la comunión, la Santa Cena, la Eucaristía. No lo hacían en sábado, lo hacían en domingo. Es el capítulo 2 de Gálatas, nos dice a nosotros que en un momento el apóstol Pablo y el apóstol Pedro tuvieron una disputa porque creyentes judíos que venían de Jerusalén enseñaban o trataban de judaizar a los creyentes no judíos llamados gentiles para que guardaran el sábado, se circuncidaran, observaran las fiestas religiosas judías. Y Pablo le llamó la atención al apóstol Pedro. Debemos recordar que en algún momento en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, el Señor visita al apóstol Pedro con una revelación en la que le muestra un lienzo que desciende con muchos animales, reptiles, cuadrúpedos. Y escuchó Pedro una voz que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Pero Pedro le dijo a la voz, que evidentemente era la voz del Señor: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado a mi boca. Y el Señor le dijo: lo que yo he limpiado, no lo llames tú común o inmundo. Y el Espíritu Santo entonces lo mandó a obedecer el llamado de Cornelio, que había enviado visitantes a la casa de Simón el curtidor para que fuera y le llevara el Evangelio. Sabemos que el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio y su familia reunida. Pablo entiende la visión de que quienes él no debía llamar común o inmundo eran los creyentes gentiles que se estaban uniendo a la iglesia. Es por esto que se comportaba o actuaba como gentil, porque sabía que la carga de la ley judía no debía ser puesto sobre la iglesia gentil. Es decir, no debían guardar el sábado, no debían circuncidarse, no debían observar las fiestas judías, sino que debían vivir una vida de acuerdo con lo que el Señor había enseñado a los apóstoles. En vista de esta disputa en la iglesia gentil, desatada porque creyentes judíos habían venido para que ellos se comportaran como judíos, enviaron al apóstol Pablo y a Bernabé a la ciudad de Jerusalén para hablar con los apóstoles del Señor. En vista de esto se originó lo que nosotros conocemos como el primer concilio de la iglesia para discutir cuestiones doctrinales, que se encuentra narrado en Hechos capítulo 15. Como el resultado de ese encuentro o de ese sínodo teológico, de ese sínodo doctrinal, lo que ocurrió fue que los apóstoles deliberaron y escucharon el testimonio del apóstol Pablo y de Bernabé, de cómo Dios había sembrado el evangelio de Dios entre los gentiles. Consultaron al Espíritu Santo y bajo la dirección de Santiago, el hermano del Señor, llegaron al común acuerdo de que a la iglesia gentil no se le obligara a circuncidarse, no se le obligara a guardar la ley judía, no se le sometiera a las prácticas y las fiestas o los rituales judíos, sino que solamente observaran ciertas cosas: apartarse de la inmoralidad sexual, no comer ahogado y sangre, para mantener una armonía con los creyentes judíos que se convertían, que mantenían esta escrupulosidad, y que se apartaran de ahogado y de sangre y que se acordaran de los pobres. No se les exigió guardar el sábado, no se les exigió someterse a ninguna práctica judía ni vestirse como los judíos, sino que vivieran una vida consagrada al Señor. Es el mismo Santiago, el hermano del Señor, que en su carta nos dice a nosotros que la religión pura y sin mácula es esta: guardarse de las contaminaciones de este mundo, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Mis amados hermanos, mis amados amigos,
En vista de que el mensaje que conmovió el cimiento del mundo pagano en los días del apóstol Pablo fue la predicación de que Jesucristo se levantó de entre los muertos al tercer día, siendo el primer día de la semana. Es el mensaje que la iglesia ha sostenido históricamente a través de los años. Los creyentes cristianos evangélicos no observamos la ley judía, no guardamos el sábado, sino que nos reunimos a celebrar la comunión el día domingo. Además, mis queridos hermanos, debemos recordar que Hebreos capítulo 4 nos enseña a nosotros que Jesucristo es nuestro reposo. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él pagó el precio de los delitos que tú y yo no podíamos pagar. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que no es por obra para que nadie se gloríe, sino por fe. O sea, es por esto que los creyentes no guardamos el sábado. Dios les bendiga.